buenas noches y bienvenidos a una nueva sobremesa de Criterio Joven. Mi nombre es Herbert Tejeda. Hoy estaremos hablando sobre el foro en el cual participaron los presidenciables candidatos para presidencia y vicepresidencia por el partido de Avanzada Nacional, PAN. El señor Juan Gutiérrez y el señor Carlos Zúñiga. Lastimosamente no nos pudo acompañar el pescadito que decía Gutiérrez es empleo en los anuncios, pero va, que no podemos tener todo en esta vida. Lo que sí podemos tener son todos estos foros que la AGG ha estado realizando y algunos más en nuestra página www.criteriojoven.org. También pueden buscarnos en Facebook, darle un gran like a nuestra página y seguir comentando ahí. También pueden buscarnos en Twitter y seguirnos como @cjovengt. Así que sin más publicidad para nuestra página criteriojoven.org, déjenme sacarles el chivito para hablarles de la sobremesa estelar que tendremos el día de hoy. Para moderar, como adulto, tendremos al señor Renzo Rosal, que es catedrático en la Universidad Rafael Andívar. También de la Rafael Andívar, pero representando al lado de los jóvenes, tendremos la oportunidad de contar con Mario Salazar, que estudia Administración de Empresas. Y de último, pero no menos importante, tenemos a Julio Herrera, que representa a la organización Jóvenes por la Vida. Muchísimas gracias, disfruten mucho esta nueva sobremesa y señor Renzo Rosal, esta sobremesa es toda suya. Gracias. Gracias, Herbert. En esta ocasión vamos a hacer sobremesa con Mario, con Julio, sobre lo que nos plantea el PAN para este proceso electoral 2011. Podríamos comenzar un poco enfatizando los principales ejes que nos plantea el PAN. ¿Qué nos dices, Mario? Yo considero que uno de sus principales ejes es la generación de empleo, ¿verdad? Y con eso ir resolviendo los demás problemas del país. Eso es como que el punto, digamos, el eje. ¿Qué nos dices, Julio? Sí, como vamos a ver en el foro, hablaban de 6 ejes, ¿verdad? Pero el principal o el eslogan de la campaña del partido del PAN ha sido la generación de empleo, ¿verdad? ¿Nos dicen un poco cómo lo pretenden hacer? ¿Cómo se especifica un poco ese tema? Pues inicia con tecnificar a la policía y a otras áreas del país, ¿verdad? Sí, más que todo se basará en educación y en programas de incentivar a la gente a que... Les pregunto, un tema importante en ese momento para el país es el tema fiscal. Más allá que lo llamemos pacto fiscal o no, pero el tema fiscal, ¿nos dice el PAN algo al respecto? Yo he escuchado su propuesta y muchas de las cosas que ellos quieren hacer no van con el tema fiscal. Considero que ellos están siendo muy soñadores para el punto en el que estamos. Cuando dices tú que no van es porque no están planteando necesariamente... No es real lo que ellos... O sea, ellos quieren hacer mucho, pero no estamos en la condición para llevar a cabo. ¿Por qué dices que no es real? ¿Cuál es Porque tenemos mucho déficit en el país, ¿verdad? Entonces hay que solventar ese déficit para desarrollar todos los proyectos que ellos quieren, ¿verdad? Julio, ¿qué Me dirías? pareció muy interesante la pregunta que hicieron en el foro, porque todos los partidos están ofreciendo no aumentar impuestos o no poner impuestos, pero la realidad es otra. Tenemos un déficit fiscal muy grande y aunque se apliquen muchas iniciativas e incentive a que paguen impuestos, realmente a la hora el gobierno que quede electo va a tener un gran problema y va a tener que poner impuestos. Entonces, hay que ser realistas y hay que ver qué se va a hacer. ¿Ustedes no ven ahí en el planteamiento de la parte económica del PAN que también hay una relación con el tema, con el eje de educación? Sí, con lo que le mencionabas de tecnificar a la policía, tecnificar otras áreas del gobierno, es parte de la educación porque van a educar a las personas, ¿verdad? ¿No les parece que hay un planteamiento bastante repasado en el país en términos y que por supuesto que es fundamental, el tema del punta de lanza, la educación, para dinamizar otros sectores de la vida nacional? ¿Ustedes creen que el PAN se va en esa línea? Yo creo que el PAN, como lo decíamos al principio, más que todo busca lo del empleo, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a lograr? Por medio de educación. Entonces sí, por ahí va la línea del PAN de buscar que la gente se tecnifique por medio de cursos o de capacitaciones, como tipo Intecap, hablaban ellos en el foro, ¿verdad? Ya, el PAN en esa línea también nos habla, nos plantea el tema de tener un clima de negocios, un clima, y en ese sentido el clima que podríamos abordar, si les parece a ustedes, el tema de seguridad y justicia. ¿Qué nos dice el PAN al respecto? Julio. Perdón. Sí, como todo, creo que el Estado debería ser el encargado de brindar la seguridad. Eso debería ser la única función del Estado, a mi punto de vista. Creo que Juan Gutiérrez es muy claro cuando dice que se necesita certeza en el país y puntualmente hablaba de que había que especializar a la policía en diferentes tipos de necesidades, ¿verdad? Según crímenes, ¿verdad? Según los crímenes que existan, sí. ¿verdad? Mario. Yo creo que también lo reforzaría, que mencionaba como una fuerza de élite para
para atacar al narcotráfico y reduciendo toda la corrupción, mencionaba él. Yo veo también es un poco difícil porque la corrupción es algo que viene de años, ¿verdad? O sea, no se puede resolver en 4 años, tiene que haber un programa especial para eso. Les pregunto un poco, también en la propuesta del PAN hace un planteamiento de reformas constitucionales. Eso tiene que ver un poco en el Congreso, pero también habla de reformar el organismo judicial, con lo cual, digamos, hay un claro apuesta de tener, digamos, por así, un carácter superior del Ejecutivo sobre los otros órganos del Estado, sobre los otros poderes del Estado. ¿Qué opinión les merece eso? Yo creo que realmente la Constitución se formó hace 26 años, se formó por una evolución histórica, eran antecedentes o cosas que habían pasado y se hicieron por eso ciertos puntos, ya no están acordes al día de hoy, el contexto de ahora ha cambiado demasiado y creo que hay puntos específicos en los cuales sí se debería de tocar el tema de hacer una pequeña reforma a la Constitución, pero yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en lo que él decía puntualmente, de que hay puntos específicos, pero no hay que cambiar totalmente, radicalmente la Constitución. Ahí reitero el tema, esas reformas estarían como siendo las bases, digamos, también para poder reforzar los otros planteamientos de la propuesta del PAN. ¿Lo ven por ahí? El tema es un poco delicado. La reforma constitucional no puede ser reformar todo, sino que tiene que ser en ciertas áreas, ¿verdad? Porque si va a ayudar, como mencionaba él, para reforzar los proyectos que ellos tienen, o sea, que venga, pues, pero también hay que ver los pros y los en contra de hacer esos cambios. Relacionamos esto que estamos discutiendo con ustedes con el otro eje importante, el tema de transparencia, combate a la corrupción. ¿Qué les sugiere, qué les dice a ustedes la propuesta del PAN? El PAN habla de que hay que combatir la corrupción y que esa es una de las formas en la cual económicamente se va a progresar, porque dice que el presupuesto, hay mucha corrupción, se pierde mucho dinero en el presupuesto y la causa del déficit fiscal, dicen ellos, es la corrupción que existe. Entonces que lo quieren fortalecer. Realmente todos dicen eso, pero no hay un cómo específico de cómo lo quieren lograr. ¿Qué nos proponen ¿Hay algún tipo de desglose que nos plantee el PAN al respecto, Mario? Yo lo veía también como que con eso cerramos el círculo de todas las propuestas, ¿verdad? Sí. Porque llegamos al área fiscal otra vez, que es toda la plata que se pierde, que se derrocha con la corrupción, ¿verdad? En la parte de publicidad del PAN enuncian, digamos, algunos datos muy interesantes de cuánto pierde el país al día por concepto de corrupción. Más allá de que el dato sea exacto o no, el tema es que hay una cierta apuesta también por el tema por ejemplo, el tema del control aduanero, por toda la reducción de la cantidad de plata que día a día se pierde por ese tipo de canales. ¿Qué opinión pueden darnos al respecto? Yo considero que sí se pierde cantidades exorbitantes de plata ahí, ¿verdad? Habría que tener un plan estratégico para tener más control en esas áreas, ¿verdad? Y tratar de cambiar puestos, porque a veces hay puestos muy antiguos, entonces ya podríamos decir que hay mañas, ¿verdad? Para evadir los impuestos de esas áreas. Entonces, si lo llegaran a lograr, sería algo muy positivo para el país. El tema de control y evasión. Para recapitalizar al gobierno. Julio. No, sí, creo que es importante tener un control y poder observar quiénes realmente son las personas capacitadas para ser parte del gobierno, ¿verdad? Muchas personas están ahí por impuestos burocráticos que realmente no benefician a nuestro país. Puntos importantes como la evasión fiscal, creo que también son los puntos que ellos reforzaban que tienen que aplicar, ¿verdad? Bueno, podemos tocar, si les parece, un par de temas que los hemos abordado rápidamente. Sobre el tema de seguridad, también plantea ahí el tema de la reestructura un poco del sistema penitenciario, todo el tema de cárceles, el tema de la prevención del delito. ¿Qué nos dicen ahí, Mario? Él proponía poner en práctica muchos programas que hay en otros países, como que ya no sea la cárcel, sino que sea un sistema de reformar y de reintegrar a los presos, porque viven en un hacinamiento, ¿verdad? Entonces sí, tenemos una cantidad exorbitante de reos y están mezclados, ¿verdad? Entonces, promover programas para separarlos según los delitos que tienen, porque los asesinos están con los evasores, entonces es reformar esa área, ¿verdad? ¿No les parece sobre ese tema que es un tema importante, pero como recurrente, el plantear reformas, pero otra vez caer en el terreno de los cómo poder hacerlo y si los 4 años de un periodo son suficientes para eso? Julio. Sí, un punto que a mí me llamó bastante la atención fue que él hablaba de estos planes, decía que quería hacer esto, que quería hacer lo otro, pero realmente no conocemos su plan de gobierno a profundidad. Incluso dentro del foro hablaba de que esto era un cambio que se iba a generar aproximadamente en 20 años.
realmente hay que ser conscientes de que el cambio que Guatemala está buscando no se va a dar de un día para otro, ni el próximo gobierno lo va a dar, ¿verdad? El tema de seguridad es un tema bien complicado, ¿verdad? Y como decía, específicamente es lamentable ver que en la actualidad la gente que va a prisión no tiene un programa o un proyecto de rehabilitación, sino que realmente van a pagar un castigo o una pena que cometieron, pero ¿qué hacen esos 4 años? Delinquen dentro de las prisiones, no hay una forma de controlarlos o de rehabilitarlos, que es lo que más quiere la sociedad, ¿verdad? Al principio de la exposición de los candidatos del PAN, hicieron ellos como un listado de todas sus propuestas, donde entremezclan toda esta serie de elementos que estamos discutiendo en esta sobremesa. ¿No les parece a ustedes como una impresión general en términos de como una lista interesante, pero una lista como al infinito de muy buenas ideas, pero que no están ni matizadas ni por el tiempo que tú, Julio, acabas de plantear, ni tampoco por el tema de los recursos que Mario decía anteriormente? ¿Qué les parece entonces en términos de discutir esta parte sobre el tema de la posibilidad de realismo o de plantear un plan que puede sonar interesante pero bastante en el aire? Mario. Yo creo que es bien fácil construir castillos en el aire, ¿verdad? Es bien fácil decir y hacer, pero la realidad del país no está para realizar tantas reformas y tantos proyectos, además de que ellos no están tomando en cuenta que también hay un Congreso detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces no pueden venir y hacer y deshacer a su gusto y su gana, sino que tienen que tener cierta comunicación más cercana con las reformas que quiere hacer el Congreso también. Julio. Partiendo por el mismo punto de que tenemos problemas en recursos, tenemos un déficit fiscal muy grande, nuestro presupuesto está atado, hay que hacer cambios ahí. Esos tipos de proyectos que están en el aire, no hay nada muy concreto del cómo hacer estos cambios. Realmente creo que no hay nada concreto de parte del Partido de Avanzada Nacional, desde mi punto de vista. 2 preguntas, hay un poco, y Julio lo planteaba hace unos minutitos, en términos de la posibilidad de conocer con mayor detalle los planes de gobierno, en este caso el plan que nos presenta el PAN. Les pregunto si ustedes, antes de participar en el foro, habían tenido algún tipo de acercamiento con la propuesta del PAN, ¿conocían algo al respecto? Yo creo que más allá de la publicidad que nos ha inundado por toda la ciudad, no hay realmente un documento que pueda ser descargable, incluso en su página web no hay nada, ¿verdad? Entonces hay mucha desinformación acerca de lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Julio. Nuestra coyuntura está pidiendo a todos que seamos transparentes. Ellos hablan mucho de transparencia, hablan mucho de honestidad, y a mí me gustaría bastante ver cuál es su propuesta realista, cuál es su proyecto de gobierno, como los demás partidos han hecho, que son muy pocos realmente, pero ese es un punto interesante de ver quiénes son. También mostrar el listado de los candidatos era algo muy importante para ver si realmente están buscando transparencia o si solo es una del listado más que hablábamos, las cosas lindas que quieren hacer por Guatemala. Creo que valía la pena hacer un pequeño alto ahí para señalar un par de factores que ustedes ya pusieron aquí sobre esta mesa virtual en términos de la relación entre ejecutivo y legislativo. Es indiscutible que un régimen como el que tenemos en Guatemala hoy ha ido moviéndose de un presidencialismo clásico a que el eje de la gobernabilidad está en el Congreso de la República. ¿Qué nos decía un poco, qué nos planteó el PAN al respecto? O si nos planteó algo abierto, o qué le sugiere a ustedes la propuesta general del partido en la relación entre ejecutivo y legislativo. Un poco por lo que planteas tú ahora, Julio, que se necesita tener como un fundamento de trabajo entre ambos organismos del Estado. Sí, realmente yo creo, y lo que he percibido es que el PAN más que todo ha hecho una gran publicidad, no ha mostrado nada. Realmente ahorita a mi parecer, los que manejan el país o los que tienen a disposición de hacer los grandes cambios en el país, es el Congreso. Yo he escuchado una propuesta clara muy pocos diputados han propuesto una propuesta clara, y no creo que este partido haya sido la excepción, ¿verdad? Realmente no miro una unión con los candidatos a diputados y lo que está hablando el presidente. ¿Nos presentaron algún tipo como de propuesta legislativa, Mario? No, es un poco, como ya decíamos, es un poco irreal a veces lo que ellos están planteando, no se plantean las cosas claras, no hay un cómo, ¿verdad? Sino que solo hay plantear cuáles son los problemas que hay, y eso es lo que todos sabemos, pues, o sea, lo que el pueblo de Guatemala pide es realmente cómo van a llegar a alcanzar esas cosas, ¿verdad? Les pregunto ahora, en esta como recta final, en términos de la relación que ustedes, como jóvenes guatemaltecos, jóvenes universitarios que están involucrados en una serie de tareas importantes, ¿cómo pueden ustedes como combinar o relacionar la propuesta del PAN con otras propuestas que ustedes encuentran en el ambiente? ¿Cuáles podrían ser como las grandes diferencias que nos presenta el PAN, o cuáles son como las grandes, digamos, insistencias que nos plantea el PAN similares a las de otros partidos políticos?
Julio. Todos hablamos de las necesidades de Guatemala, son muchas, ¿verdad? El PAN hace énfasis, como hemos visto en la inundación de publicidad que han hecho, que Guatemala lo que necesita es empleo para poder generar este cambio que tanto queremos. Pero realmente no sé si se puede dar ese cambio por medio del empleo. Creo que hay otros factores más importantes que los ciudadanos queremos ver a corto plazo. Y creo que no cumple con mis expectativas comparado con los demás. Entonces, no nos dice nada para el corto plazo, Mario. Exacto, no nos dice mayor cosa, o sea, no tienes algo una estrategia de diferenciarse de los demás. Un punto positivo que podría tener el PAN es que ellos ven como desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Ver el país como una empresa, ¿verdad? Y una empresa debe tener ciertas planes estratégicos y todo, pero también tiene que tener sistemas de control y tomas de decisiones para poder manejar el país, ¿verdad? Y es algo que no se maneja, ¿verdad? Todo es mucha desinformación. Claro, un poco esa lógica de que administrar una empresa es igual a administrar el Estado. ¿Qué le sugiere a ustedes? Yo difiero bastante de ese punto de vista. Creo que una empresa no es igual que un Estado. Un Estado tiene otras funciones, tiene otras características. Él hablaba por la gestión de la administración. Creo que ahí sí tiene un punto, pero creo que hay otros temas que no pueden compararlo con una empresa. Como ¿cuáles son los temas torales a nivel del Estado que ustedes miran como importantes? Ahorita el tema principal, y yo creo que eso es por donde ellos van para generar empleo, es que vengan empresas grandes a generar empleo y también levantar microempresas, ¿verdad? Para generar empleo. Pero el gran problema es la inseguridad. Entonces, con la inseguridad nadie quiere invertir en Guatemala. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Entonces, el primer paso para salir de esto es traer más seguridad. En la línea de otras políticas sociales, porque ya hablamos un poco del tema de educación, ¿qué nos dice un poco la propuesta del PAN? Y también se las combino con si hubo algún tipo de planteamiento alrededor del tema de medio ambiente y recursos naturales. Julio. Pues creo que es claro, Guatemala es un país con muchos recursos naturales, lo cual puede traer muchísima inversión a nuestro país, pero lamentablemente por ciertos factores no se han dado, ¿verdad? Creo que me pareció interesante la propuesta que ellos hacían de Mi Familia Progresa. Creo que este es un programa bastante, lamentablemente se ha manejado políticamente, pero hay ciertos puntos que creo que son rescatables. Yo creo que no solo se debe tachar, porque en Guatemala hay necesidades como la desnutrición. En unos puntos se ha tomado mal y se ha tomado algo partidista, y creo que si se aplica bien este tipo de programas un poco sociales, podemos tener un avance, un desarrollo. El plan nos planteó abiertamente darle continuidad a los programas sociales que ha impulsado el actual gobierno de la República. Sí, como ya lo han dicho ellos muchas veces, es darle una reforma, darle otro enfoque, ¿verdad? Pero sí consideran seguir con el tema de Mi Familia Progresa, y como ya decía él, sí es algo que se debe seguir para áreas realmente en riesgo, ¿verdad? Todos los países desarrollados tienen programas para sacar de riesgo a la gente que realmente está en pobreza, ¿verdad? Ya. Regresando, sobre el tema de medio ambiente y lo social, les trataría de preguntarles finalmente sobre eso, cómo lo vinculamos con el tema de clima de inversión, clima para hacer negocios, porque ahora encontramos en el país, evidentemente, que hay varias prácticas, varios ejemplos muy concretos de nuevas inversiones en materia de recursos naturales, pero que se han enfrentado con la realidad del rechazo de las comunidades. Y sobre ese plano, ¿el PAN nos dijo algo? Sí, ellos, como ya decían, somos un país muy rico, ¿verdad? Entonces ellos lo que quieren es que venga la gente de otros extranjeros a invertir en explotar nuestros recursos, ¿verdad? Pero como ya decía usted, o sea, el problema es la desinformación en los pueblos, ¿verdad? Ya que los pueblos creen que les están robando los recursos, y cuando eso es algo que va a generar más riqueza para el país, ¿verdad? Bueno, sobre el tema del derrame, a la parte ya final, sobre la parte, este modelo económico que nos plantea el PAN como de derrame, o sea, vamos a generar empleo, vamos a generar inversiones, vamos a traer más capitales, porque esto va a derramar casi naturalmente hacia el resto de la población. ¿Qué podríamos decir ahí, Julio? Bueno, o sea, realmente yo sé que el cambio no se puede dar a un corto plazo. Este tipo de modelos van a beneficiar al país, pero en un transcurso muy alejado, siento yo. Creo que el empleo sí es básico, pero creo que hay otras necesidades más importantes. Y yo también pienso, como conclusión tal vez de lo que vi el foro, fue que estos señores no tienen una realidad tan clara en nuestro país. O sea, son personas de otro tipo, que han vivido otro tipo de situaciones y no han vivido todo lo que han vivido los ciudadanos. Entonces no conocen realmente Guatemala, y que siento que carecen de ciertas cosas, y tienen muy buenas ideas, pero se quedan en ideas, a mi punto de vista. Julio, Mario. Pues igual para concluir,
considero que ellos tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas intenciones, pero hay varios factores que no vemos, como las personas con las que ellos están rodeados, que influyen también, o sea, no van a ser solo ellos los que llegan al gobierno. Con lo de no hay recursos para generar todas esas ideas que ellos tienen, entonces también ellos tienen que poner un poquito los pies sobre la tierra y ver la realidad del país, ponerse en los zapatos de la gente que realmente está sufriendo en las comunidades, muriéndose de hambre, los niños muriéndose de nutrición, y es algo que ellos no conocen. Entonces es bien fácil venir a proponer y no ver la realidad, ¿verdad? Pues bueno, Mario Salazar, Julio Herrera, muchas gracias por tener la posibilidad de compartir en esta mesa posterior a lo del Foro del PAN y poder dejarles inclusive muchos elementos importantes para nuestros televidentes y por supuesto más en función de votantes, de participantes activos en el proceso electoral 2011. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y recuerden que pueden ver esta y otras sobremesas solamente en nuestra página criteriojoven.org. Que tengan una feliz noche.